Hola, soy Lourdes Montiel Peñalver, sanadora del trauma y escritora del alma, y en el podcast de hoy quiero hablarte de los abrazos como refugio. Cuando hablamos de los abrazos parece que es un acto simplemente puramente físico, pero también tiene mucho que ver con la energía de la otra persona con la que estás dando o recibiendo ese abrazo. Y para mí hubo un momento que los abrazos llegaron a ser muy dolorosos, porque como en algún episodio anterior lo he mencionado, sentir el cuerpo, sentir el fisis dolía tanto que incluso un abrazo en el momento que más lo necesité me aterraba. Y para empezar a contarte sobre ese abrazo he de retomarme a 10 años atrás, ¿no? Cuando estaba derrumbada por la muerte de mi hermano, que parece que siempre vuelvo ahí en estos podcasts, pero bueno, todo tiene un origen, incluso un origen que es previo a ese detonante que derrumbó mi vida, porque si viajamos a la infancia, ahí nos vamos a encontrar con nuestras carencias afectivas, la nutrición emocional, que no es la nutrición de la comida en la que muchas veces tratamos de llenar esos vacíos que dejan las personas, sino es esa nutrición emocional del sostén, del acogimiento, de cuando éramos pequeños, de un abrazo, de cómo incluso vivió tu madre su gestación, tu gestación, cuando tú estabas en su vientre. Porque todo lo que pasa a un nivel externo, mientras nosotras estamos o nosotros en las aguas maternas, donde todo es seguro, donde todo es calmo, donde todo flota, ¿no? Porque tú estás en unas aguas que te mecen. Sin embargo, el sistema nervioso se está empezando a desarrollar incluso en el instante en el que el óvulo fecunda al espermatozoide. Entonces, cuando somos adultos, el cómo gestionamos o el cómo regulamos nuestras emociones viene muy condicionado por nuestra infancia, por ese momento también de gestación. Y es importante nombrar esto porque muchas veces nos preguntamos ¿por qué me pasa esto a mí? O ¿por qué estoy repitiendo los mismos patrones una y otra vez? Y no hay nada mal en ti, no es que estés haciendo algo mal, sino que lo estás haciendo lo mejor que puedes conforme has ido aprendiendo en tu vida. Si de pequeño llorabas, ¿cómo te calmaban? ¿Te daban un abrazo o te decían no llores? Porque si te cortan esa expresión de la emoción en un llanto, eso se queda bloqueado, y cuando tú tengas ganas de llorar, cuando eres más mayor o adulto, que ya somos más conscientes de nuestras emociones en algunas personas, otras todavía siguen dormidas, pero espero que empiecen a despertarse, quizá con mi podcast o quizá con este mundo que está empezando a despertar y necesita cambios, porque antes la supervivencia se basaba en la fuerza, la ley del más fuerte. Hoy en día la fuerza no es lo que te lleva al éxito, porque antes conseguir un trabajo que era de campo, por ejemplo, pues obviamente si eras más fuerte el jornalero te iba a contratar a ti porque el aspecto físico era lo que le interesaba en ese sentido. Sin embargo, ahora es la ley de la competición, la ley del movimiento, la ley del compararte con otras personas. Y lo primero que tenemos que entender es que cada uno y cada una somos diferentes, cada uno venimos también de historias muy diferentes, incluso cuando somos en un entorno familiar, 2, 3, 4 hermanos, 5, no sé, hay personas que tienen la suerte de tener 12 hermanos, pues también cada uno lo vive desde un lugar. Para esto hablaré el podcast siguiente de cómo a mí me cambió la vida la astrología, porque me dio respuestas que yo había estado buscando en el mundo y no me las daban, y de repente hubo una persona que en 10 minutos me pudo desvelar todo aquello que yo había ido transitando en el silencio, y era un silencio muy doloroso y unas emociones bloqueadas. Entonces, la infancia es súper importante. ¿Qué pasa? Que cuando mi hermano murió no tenía ese entorno seguro. Mis amigos lo intentaron y hubo personas que también, pero a un nivel familiar, a un nivel de raíces, yo no tenía esa seguridad, no tenía ese apoyo. Pero no era algo nuevo, sino que yo no había tenido eso en la infancia. Entonces me acuerdo cuando fui a terapia que para mí eso fue una de las mayores bendiciones,
Y como digo, yo no creo en la suerte, no creo en las casualidades, creo en las causalidades, y cuando realmente pude pedir la ayuda que necesitaba, la persona perfecta llegó a mí, y no desde ese lugar de dependencia emocional y delegar mis emociones a un terapeuta, sino el acompañarme, invitarme a irme a bailar afro-brasileño para enraizarme en la tierra, aun cuando yo no sabía lo que era que tus pies, imaginarte raíces que salían de mis pies para volver a conectar con la tierra que yo creí perdida. Ahora esa sensación se menciona mucho, ¿no? A través de la sanación, o bueno, igual para ti es una expresión nueva, pero para mí empecé a conocerla bailando afro-brasileño, por ejemplo. Fue volver al cuerpo, volver a mis raíces, volver a una vida que creí perdida. Y no siempre tenía unos días malos, también tenía días buenos, incluso esos días en los que me rompía por completo eran buenos porque había podido liberar toda esa contención interna. Y hubo un día que fui a terapia y estábamos hablando, y como ya he mencionado en algún momento, mi cuerpo se rigidizaba, me necesitaba mantenerme a salvo porque la vida había dejado de ser segura. Entonces yo vivía en un estado de alerta continua. Es que yo iba en el metro pensando que cualquier persona me podía atacar o que cualquier persona podía llevar un arma. Era algo que a un nivel lógico, racional, como vengo diciendo, no tenía sentido, pero a un nivel instintivo, emocional, era como necesito sobrevivir. Y sobrevivir era no sentir, vivir congelada en esa disociación de deshabitar mi cuerpo. Entonces, en una de las sesiones en terapia, ese día yo había estado hablando y había un momento que cuando percibía que todo eso que estaba ocurriendo y que me había ocurrido era real, como me quedaba en un silencio absoluto y me cerraba de los brazos, me encogía, miraba hacia abajo, perdía la mirada del terapeuta porque me quería ir, pero no podía irme porque tampoco tenía a dónde ir. Ese espacio se había vuelto mi refugio, pero era en una distancia, ¿no? Y yo estaba en ese momento tan cerrada y él me preguntó: Lourdes, ¿qué necesitas? Y yo no sabía lo que necesitaba. Obviamente que sabía que lo único que necesitaba era que me devolvieran a mi hermano, pero sabía que eso no era posible. Entonces a veces, aunque pidamos deseos, sabemos cuando hay deseos que no se van a cumplir. Y entonces yo estaba en ese, sí, sé lo que necesito, pero nadie me lo puede dar. Y entonces él no se quedó con mi no sé, me preguntó: ¿y si lo supieras? ¿Qué necesitas? En ese y si lo supiera, en ese verbo incondicional de ¿y si fuera posible una realidad diferente a la mía? ¿Y si mi mente lógica y racional no se bloqueaba y de repente se activaban otras redes neuronales que me activaban esa parte de la imaginación, del cerebro más creativo, no solo instintivo, que me hace estar bloqueada, sino de soñar otra realidad diferente a la mía? Me vino una imagen a la cabeza y en ese instante algo cambió en mí y él me dijo: Lourdes, ¿qué es? Sé que lo sabes. Y le dije: si lo supiera, necesitaría un abrazo. Y entonces él me dijo: ¿te puedo dar un abrazo? Y yo le dije: no, no puedo. No puedo recibir el abrazo, porque en mi mente yo viajé al pasado, a 2 años antes, cuando después de haber estado 3 años sin hablar con mi hermano, sin tener relación, por una relación tóxica que él tuvo y por muchas cosas más, de heridas que nunca se habían sanado y venían de nuestra infancia. Él apareció una noche y de repente llamó a mi madre a las 2 de la mañana. Yo estaba con unos amigos de salida, ¿no? Un sábado por la noche, pues bebiendo unas cervezas, un vino o lo que fuera, o una copa. Y entonces mi madre me llamó porque necesitaba el coche y en ese momento yo lo tenía y fui a por ella, me dejó con mis amigos y ella se fue con mi hermano. Y al rato me dijo: Lourdes, ¿puedes venir? Que Carlos quiere que estés aquí también. Y a las 2, 3 de la madrugada ya me fui para allá en un bar que él trabajaba de portero.
y estaban en la terraza, estaba todo tranquilo, no había juerga. Y de repente él se levantó pues con sus 2,03 m, como os he mencionado, que era súper grande, y de repente, sin mediar ninguna palabra, solo con una mirada y un acercamiento, me dio un abrazo, me envolvió en sus brazos, que me rompía a llorar. Fue como si ese perdón, si esa necesidad de hablar de lo ocurrido se hubiera disuelto simplemente en un acto, en un abrazo que duró unos segundos, en los que yo lloraba lágrimas y él me decía: Lourdes, no seas boba, que me vas a hacer llorar a mí también. O sea, imaginaros, a mi hermano 2,03 m llorando, era como... También él se podía derrumbar, no lo hizo en ese momento, pero para mí ese abrazo fue de sostén, fue de todo está bien, fue un abrazo de perdón, de lo siento, estoy aquí, vuelvo a estar aquí. Y 6 meses más tarde fue cuando él murió. Parece que la vida a veces tiene unos planes diferentes, o a lo mejor esa despedida que no pudimos tener ya había acontecido unos meses antes con ese está todo bien, aunque luego siempre quedan cositas pendientes que hablar y demás, pero bueno, hoy no es mi foco del podcast. Entonces, en ese abrazo yo había estado soñando tantas veces en volver a esos brazos de gigante, que cuando el terapeuta me dijo: ¿y si lo supieras? ¿Qué necesitas? Necesitaba ese abrazo. Pero necesitaba el abrazo de mi hermano, y aceptar que el abrazo no me lo fuera a dar él porque él ya no estaba, y que me lo iba a dar otra persona, aunque me sintiera segura con él, dolía mucho, porque sentía que traicionaba a mi hermano, porque sabía que ese abrazo que iba a recibir no era de perdón por haberme vuelto a ir, porque él ya no iba a volver. Entonces, con toda mi resistencia y todo mi encierro en mí misma por no sentir ese abrazo, mi terapeuta se fue acercando poco a poco, de forma muy sutil, muy tranquila y muy calmada, hasta que poco a poco me fue cogiendo una mano, me fue deshaciendo este nudo que yo tenía físico, y poco a poco, en cuestión de quizá media hora, porque las sesiones duraban 1 hora y media y estuvimos así como 1 hora, hasta que mi cuerpo se relajó y se rindió. Esa lucha que estaba conteniendo por no sentir, me rendí y acabé abrazada por unos brazos que no eran los de mi hermano, pero que de repente me hicieron sentir segura y que podía romperme en 1000 pedazos, que alguien iba a coger todos mis pedacitos y a contenerlos cuando yo no podía contenerme. De hecho, mi terapeuta estaba sentado en el suelo y yo parecía un bebé, una bolita hecha entre sus brazos, y llorando a lágrimas y moco tendido como un bebé. Y ese abrazo también hubiera sido un abrazo que yo hubiera necesitado en muchas ocasiones en mi infancia y no llegó. Y no es por mi madre, ya no es por mi padre, sino porque venimos también de generaciones en las que no se daban abrazos. Ahora dar un abrazo es algo que se pide, incluso la pandemia, ¿no?, ha hecho eso más consciente de cuánto se necesitan los abrazos, el no dejar un te quiero pendiente, o el vamos a tomar un té, o el hablar, ¿no? Y es que venimos de una generación que nos trasciende a nosotras y a nosotros, y no sé, hace unos años para regular emocionalmente a los niños era como: no, déjalo que llore, ¿no? Cuando se van a dormir, que llore, que llore, que llore, y cuando se canse parará de llorar. No, no nos equivoquemos, no va a tener ese bebé o ese niño o esa niña una ventana de tolerancia al llanto, al dolor, a la soledad. Necesitamos regularlo, y la regulación no ocurre en la soledad. La regulación ocurre cuando alguien está presente con nosotros y nos sostiene por un ratito, incluso cuando tú no puedes sostenerte. Y más allá de eso, a un nivel fisiológico, se ha visto que un abrazo de 20 segundos libera la hormona de la oxitocina, que es la liberación de la hormona que le llaman el amor, y hace que tu cuerpo se sienta seguro, se relaja.
Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte de la regulación de nuestras emociones y de cómo podemos contenerlas. Si no nos han enseñado a ser un contenedor para nuestras aguas, no podemos exigirnos de mayores con 20, 30, 40, 50, 60 años contener esas aguas. Tenemos que empezar a construir ese contenedor alrededor nuestra para poder sostenernos. Y ahí yo me volví una mendiga de abrazos, os lo prometo. Quedaba con amigos con el tiempo y era como, o cuando estaba en un momento emocional muy complejo y alguien me preguntaba ¿cómo estás? Yo no les decía ni bien ni mal, les decía necesito un abrazo, ¿me lo das? Y muchas personas me han dado muchos abrazos a lo largo de estos 10, 11 años y también es una forma de conectar corazón con corazón, porque cuando estás pegada a otra persona es como, no sé, puedes sentir su latido, ¿no? Puedes sentir su respiración, puedes sentir su energía. No a todo el mundo es agradable darle abrazos seguramente, o puede ser que te encuentres con personas que les es muy incómodo dar ese abrazo, pero no es por ti, ¿no? Es esa incomodidad al sentir cuando eso no lo hemos sentido antes, es algo nuevo. Y entonces, con esto de los abrazos, justo hace 4 años, más o menos, yo estuve en una ruptura de pareja que, bueno, en esa ruptura pues fue decepción, fue caída de sueños y fue volver a encontrarme de nuevo con una soledad que tenía un origen de mi infancia, una soledad provocada por el abandono. Y fue muy abrumador, sin embargo yo ahí ya tenía un poco de gestión emocional o bastante. Sin embargo, yo había sanado en gran parte la herida de mi hermano, pero siempre había estado algo internamente mía que venía de la relación con papá, con lo masculino también, porque la energía masculina para mí era más destructiva que sostenedora o segura. Y entonces, cuando la relación se acabó en el momento que yo más vulnerable me sentía, aunque mi pareja llevaba como 6 meses pensando en dejarme y no se había atrevido a decírmelo. Y un día que yo estaba derrumbadísima por un turno de mierda en el hospital, complejo, también unas noticias que me habían llegado de Bali que también fueron muy dolorosas, de la pérdida de un profesor que yo tuve allí. De repente en ese abrazo que yo había sentido al llegar a casa como hogar, porque eso era lo que yo proyectaba en mi pareja, él es hogar y el hogar era el refugio de ese abrazo, que de repente dejó de ser refugio, porque mientras yo estaba en ese abrazo, ya después de haber estado en la calma, me dijo que estaba pensando dejar la relación y de repente fue como ¡boom! No ha habido momentos en los que yo le he preguntado si está bien, te pasa algo y no me respondía, pero en el momento más vulnerable, ¡boom!, llega como esa explosión, llega ese ataque. Y creo que por eso nos da tanto miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad. Yo he pasado por ahí, en muchas ocasiones no he querido que la gente me viera rota o vulnerable, porque entonces eres débil. Pero es que la debilidad no es esa palabra. Necesitamos rompernos a ratitos, aunque no haya una persona que sepa sostenernos. Y tiempo después, en el que él hizo un poco de ghosting, missing, desapareció, como queréis llamarlo, para mí fue un regalo, la verdad, ese final, porque ahí surgió el amor propio y decir, wow, hacía 7 años me había perdido a mí misma a raíz de la muerte de mi hermano, pero es que me di cuenta que había estado en una relación en la que yo había estado en esa codependencia con otra persona y en la que yo poco a poco, muy poco a poco, había ido desapareciendo. Aunque también fue la pandemia, una ciudad nueva, hay muchas cosas que acontecieron en esos momentos, como mudarme 5 o 6 veces de casa en 1 año y medio. Unos pocos de récord he tenido ahí en mudanzas. Y fue como, no, necesito alejarme, necesito volver a mí porque de repente me he perdido en una relación. Me perdí porque esa pérdida de mí misma había acontecido en un origen previo, en mi infancia. Ese abandono ya no era solo que mi pareja me estuviera abandonando o que yo hubiera sentido ese abandono de mi padre.
es que yo me había abandonado a mí misma en esa relación y eso fue muy doloroso para mí, ver esa realidad, que no era proyectar o enfadarme con la otra persona por haberlo hecho como pudo, aunque no fuera lo que yo necesitara. Pero para mí fue como despertar. Parece que tienen que pasarnos en la vida cosas duras o complejas para despertar. Yo no he despertado en una montaña meditando 8 horas. Yo he despertado con las hostias de realidad que han ido aconteciendo en mi vida, aun por muy dolorosas que fueran. Y me acuerdo que en esa desaparición, que quedaban cosas en mi casa por recoger, hubo un día que le dije, no, ven ya a llevarte las cosas. Llevo 1 mes y medio esperando, necesito cerrar, necesito seguir adelante con mi vida. Y él vino inesperadamente, se llevó sus cosas y justo en el momento que yo iba a cerrar la puerta después de despedirlo, me dijo, Lourdes, ¿me das un abrazo? Un último abrazo. Y entonces me quedé así. Yo, que había estado siempre pidiendo esos abrazos, dije no, porque ese abrazo para mí ya no es seguridad, no es sostén, no es refugio. Se quedó así. Yo también me quedé como un poco en shock por las palabras que habían emergido desde dentro, desde lo más profundo de mí, sin conciencia, sino más desde el alma. Y cuando cerré la puerta, me caí al suelo en esa derrumbe de las piernas, ¿no? Ya no me sostienen de la emoción, y me puse a llorar. Y en ese instante dije, he dejado de mendigar abrazos, porque eso era lo que había estado buscando muchas veces en las relaciones externas, en las amistades, ese abrazo que me sostuviera, porque yo no sabía sostenerme. Sin embargo, en ese momento, justo hace 4 años, pude sostenerme a mí misma, aunque me rompieran en 1000 pedazos y me quedara en el suelo llorando por un buen rato. Yo tenía ese contenedor que ya me había ido construyendo a lo largo de las terapias, los viajes, los bailes, la escritura, la vida. Y ahí en ese momento empecé otro viaje del alma, que ese ya era en solitario, sin abrazos que me contuvieran, sino yo en un vacío en el que me tenía que dejar caer. Y muchas veces hay que dejarse caer al vacío, aunque abrume, aunque aterre, porque desde el vacío es donde todo es posible. Y esta es la sensación que tengo también con cómo están los tránsitos estos meses, últimos 4 meses del año. A mí me encantan ver las noticias astrológicas, que no son las noticias mundiales, pero lo que ocurre en el cielo también de una forma muy indirecta o directa nos impacta a nivel emocional y nos muestra esos lugares o esos momentos que tenemos que volver a transitar como un déjà vu para liberarnos, porque cuando creemos que estamos en una espiral dando vueltas y girando sobre nosotros mismos y todo se va repitiendo, es porque ¿por qué estoy aquí otra vez si yo eso ya lo sané? Bueno, pues porque vamos sanando por capas, pero realmente lo importante es ir al origen de esa herida, de esa sensación. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste ese abandono? No es en el momento que te deja tu pareja. Es en el momento primario que tú sentiste eso desde un lugar muy desgarrador, la infancia. ¿Cuándo fue la primera vez que no te sentiste escuchado o escuchada? Infancia, ya sea en el entorno familiar, ya sea en el entorno cultural, ya sea en el entorno escolar. Vivimos muchos momentos que nos dejan atrapados por muchos años. Cuando somos pequeños hacemos lo que podemos de la mejor manera que podemos, con las herramientas que tenemos, aun cuando no tenemos herramientas. Cuando ya somos adultos, siento deciros que no hay excusa que valga, porque ya no eres un niño y ya no eres una niña, aunque a veces actuemos desde ese lugar. Ya somos adultos conscientes que podemos crear como esa separación de ese niño herido o esa niña herida, y nosotros adultos, adultas, contenedores, podemos maternarnos, podemos paternarnos, porque más allá de cómo haya sido o no haya sido la relación con nuestros padres, ese amor
de mamá, ese amor de papá, reside dentro de nosotros. Y no importa ni siquiera cómo haya sido concebida o concebido, si era deseado o no deseado, que son puntos también muy importantes a la hora de sanar, pero eso lo hablaré en el episodio siguiente porque amo hablar de astrología y a mí la astrología me descubrió mucho de los orígenes de mis heridas emocionales. Entonces, más allá de esas relaciones que son terrenales, todos venimos de un origen, de una sensación, de un amor universal, porque no sabemos en qué momento hemos perdido esa sensación de sentirnos amados o amadas o de sentirnos seguras o seguros. Por eso te invito a que te preguntes, sea cual sea la emoción que tienes escuchándome, que vuelvas al origen. ¿Cuál fue la primera vez que sentiste esta emoción? Y no la juzgues. Y no te juzgues a ti mismo, porque muchas veces lo que intentamos hacer es como, en vez de culpar a la otra persona, nos culpamos a nosotros mismos. Y ahí entonces entramos en otro espiral, en otro bucle que a veces parece incluso más profundo o más bloqueador, ¿no? Es como, de ahí cuando tú entras hacia adentro parece que no hay salida. Parece que la salida tiene que ser siempre hacia afuera. Pero no nos equivoquemos, antes de salir tenemos que adentrarnos en nuestro propio mundo y desde dentro vamos hacia el mundo como queramos, desde un lugar auténtico, desde un lugar que, aunque vayamos sanando un montón de cosas, se van a ir presentando situaciones que nos hagan de nuevo preguntarnos cuál es el origen de esta sensación. Así que ya que dicen que estamos con esa caída de la torre, ¿no? En estos últimos 4 meses astrológicos, como que vamos a vivir otra vez de nuevo un déjà vu del 2023, desde 2024, han sido años como complejos, desafiantes, de mucho aprendizaje, sobre todo de crecimiento personal y de desarrollo, ¿no? Porque, vale, sí, el internet, el mundo digital ha evolucionado muy rápido, va súper mega hiper acelerado. Pero nuestras emociones, nuestro cuerpo, tiene otro ritmo. Y tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, porque si no nos perdemos. Y creo que ya hemos estado muchas veces en nuestra vida perdidos o perdidas por otras personas, como para ahora perdernos en un mundo digital. Y yo estoy ahí día a día con ese recuerdo de, vale, Lourdes, estás emprendiendo, pero tienes que hacerlo a tu ritmo. Un podcast a la semana me encanta. Sin embargo, pues hay veces que hago un clip o un reel o no hago y es como está bien, me permito ir a mi ritmo. Porque hay ritmos que no los mandan a nivel digital, que nos lo manda el cielo con sus astros, sus planetas, sus esteroides y su luna. Yo para mí la luna también me conecta mucho. Os hablaré en próximos podcasts porque amo, como os he dicho, la astrología y estoy deseando hablaros de ella, sobre todo a través de mi propia experiencia, ¿no? Porque siento que cuando contamos desde un lugar de haberlo experimentado, conecta mucho más con las personas porque es real, es auténtico y es ejemplo e inspiración. Entonces, para terminar, sí que me gustaría leeros algo que he encontrado en mi mesa mientras estoy recogiendo porque mañana me voy de viaje. Y esto lo escribí el 18 de julio del 2025 y venía mucho con el tema de los refugios, de estar saliendo de mi cueva a un nivel digital. Y aquí te dejo este escrito que no tiene título, pero que lo voy a llamar refugios. Refugios. Refugios que se volvieron cuevas internas que ya mencionó Platón como una caverna. ¿Dónde está la luz cuando todo parece oscuridad? Solo ves sombras irradiadas por la luz que no pudiste ver, pues no hubo espejos que te irradiaran. No te ves y parece que en esa invisibilidad estás a salvo porque te proteges de un mundo que no quiere mirar, porque si te ven alumbras sus sombras. ¿Y qué persona cuerda quiere ver sus sombras cuando lo fácil es vivir con las luces encendidas de tu entorno? Luces que se vuelven pequeñas, luces que no quieren ser vistas, aunque qué ver cuando ni siquiera te ves a ti misma. ¿Dónde quedó el espejo? Ahora pienso en Amaterasu, en el espejo al salir de su cueva. ¿Cuántos mitos e historias en una misma vida? ¿Cuántas vidas
en una sola. Soledad, aquí me despido de ti. Es momento de volar y lanzar la red. Es momento de dejarme acompañar. Y es que a veces creemos que en esos refugios, que en esa soledad nos sentimos a salvo, y hay muchas personas que quedan atrapadas ahí. Sin embargo, el gran desafío es volver a la vida, volver a esa comunidad, salir de esa caverna, como decía Platón. Y con este podcast vuelvo a salir una vez más de mi refugio, de mi cueva, y os mando un súper abrazo de esos que sostienen, que acompañan y que dan vida. Y nos vemos la semana que viene hablando de astrología. Os mando un abrazo nuevamente. Chao.